¿Cómo nació la fundación? ¿Por qué se llama Ailén? ¿Cómo se creó? A ver, Bueno, la misión de la fundación. Esto que te voy a contar es un poco lo que a mí me dijeron, porque cuando se fundó la Fundación Ailén no era parte. La fundación es un proyecto de Carlos Sousa, y esto tiene que ver un poco con todo el movimiento de aquel momento de las comunidades terapéuticas. Estaban nucleadas y había como un gran maestro ahí que era Carlos Novelli, que fallece, y a partir de ahí cada director empieza como a construir su propio proyecto. Y en ese momento estaba en cuestión, Carlos era una persona muy inquieta, y este tema de había un tratamiento muy exitoso en La Granja. Ajá. Y eso no se podía traspolar fácilmente de nuevo a la inserción social, ¿no? Y él empezó a pensar la idea de armar un programa dentro del urbano, una comunidad terapéutica urbana. Ailén es de las primeras comunidades terapéuticas urbanas que hay en Argentina, porque consideraba no salir del ámbito social, poder ir caminando a un club, al chino, a hacer las compras y no perder ese contacto permanente con el tren, con el colectivo, con todas las actividades sociales que una persona tiene. Y bueno, ahí se le fue dando forma, y bueno, desde aquel momento yo creo que nunca es igual, porque cambia el país, cambia la sociedad, cambiamos las personas, y tienen que cambiar los programas, porque si no, no acompañan. Y bueno, tiene que ver con un esfuerzo, mucha apertura de cabeza, muchas veces romper con las comodidades para poder acompañar a un otro que necesita, ¿no? Y poder acompañar tiene que ver con diferentes procesos. A veces acompañamos de muy cerquita, y en ese acompañar vamos hasta que en el tiempo caminamos en paralelo. Es un equipo grande, ¿no? Que tiene la fundación. Muy grande. Trabajamos 50 personas más o menos. ¡Wow! ¡Qué bien! Un montón. ¿Internados también? Sí, en realidad tenemos una casa grande, hay para 38 personas. Rama, ¿podemos poner el video? Así mientras... Pero convivimos como con diferentes modalidades. Entonces tenés gente que es ambulatoria de 3 veces por semana, gente que viene de hospital de noche, de hospital de día, gente que pasó por el proceso residencial y ahora vuelve solo a los grupos, vuelve un día, 2 días, 3 días en la semana. Siempre esto no es que entra alguien y tal día se va a ir, sino que se empieza a ir, desde que entró se empieza a ir. Perfecto. Tiene ese proceso. Miguel, empezamos a hablar sobre, más que nada, ¿qué te parece, Norma, el tratamiento, ¿no? que emplean en la fundación? ¿Qué decís? Estaba mirando, sí, depende, a ver, yo siempre digo que el tratamiento va a depender de qué tipo de persona ingresa, porque no es para todos iguales. Claro. El otro día me preguntaban, bueno, pero si yo entro, un ejemplo voy a dar, ¿no? Si yo entro a hacer un tratamiento ambulatorio, que es el que ingresan y pueden seguir con sus actividades, tanto laborales, de estudio o lo que sea, su vida cotidiana. Me dice, ¿cuánto tiempo tengo que estar? Y yo le digo, no lo tomes como tiempo cronológico, tomalo como un tiempo subjetivo. Claro. Digo, va a depender de tus propios tiempos, va a depender de tus propias ganas, va a depender de tus propios objetivos que quieras cumplir. Todos te vamos a acompañar. Y cuando empezó a verlo así, que no tenía que estar tachando en el calendario o en el calendar de Google los días, como a los 2 meses me dijo, recién entendí cuando vos me hablabas de tiempo subjetivo. Claro. Y yo dejé de marcar, porque al principio yo iba tachando los días y después dejé de hacerlo. Qué bueno eso, ¿eh? Sí, pero le tomó tiempo subjetivo. Claro que sí. No es casual, ni siquiera es casual. Después Leti por ahí puede hablar de los 60 días, de los 2 meses, pero porque tiene que ver con que la persona que entra a un tratamiento entra con la misma cultura en la que vive, ya. Claro. Entonces no puede imaginarse un tratamiento de tiempo, necesita algo que le haga efecto ya.
Está bueno eso. Sí, Miguel, busca la varita mágica. Exacto. ¿Tenés preguntas? ¿Cómo llega una persona? Digamos, como yo tengo un problema, un familiar, algo, y cómo sé que pueden ser ustedes los portadores de una solución. Leti te va a decir. No quería perderme alguna de las cosas que dijeron y algún elemento que hace que pregunten cuánto dura y se asustan. Es más, muchas veces dudan de quedarse porque piensan que van a estar mucho tiempo. Esto del tiempo cronológico, en realidad lo que les hace decir esa pregunta y imaginarse el tiempo es el miedo. Claro. Fundamentalmente es el miedo que tienen y que casualmente es el miedo lo que los llevó ahí. Puede ser algo nuevo, ¿no? Algo inesperado que no saben qué es lo que van a encontrar. Hay que entender de que son personas, en primer lugar, que sufren. ¿Sí? Costó mucho y creo que está costando todavía, que no estamos mirando a la persona que tiene un problema sí. y compadecernos del problema, no desde la lástima. No, claro. ¿No? Sino sí. de comprender el problema, y que son personas muy sufrientes y que han atravesado, todos tienen una historia. ¿Sí? Y esa historia la pudieron llevar hasta cierto punto y un día no pudieron más y encontraron una solución, entre comillas, que en realidad más que resolverle le crearon otra problemática. Entonces hay que entender de que son personas que vienen sufriendo y que ya no querían sufrir más y ahora temen volver a ese punto y sí pasar esa zona y esa frontera que no se atrevieron en aquella instancia. ¿Sí? Y esta es nuestra gran lucha y es nuestro objetivo. Y en esto nos encontramos, ¿sí? Creo que nos encontramos las personas que trabajamos en Ailén, ¿sí? Porque ella habló en tercera persona, pero ella está en Sí, está en el equipo, claro que sí. Y me consta porque a veces los viernes me dicen, no, tengo las 48 horas o 24 horas y está ahí a full. Entonces, ¿y qué nosotros es una comunidad que creo, no sé, Fabián, capaz que me equivoqué, pero creo que no, es una de las comunidades que tiene un plantel de mayor permanencia, casi rota muy poco, ¿sí? Porque nos encontramos en ese punto, ¿sí? Es decir, el punto que nos reúne es ese. Exacto. Claro. Después están todas las problemáticas que hacen a cada individuo, ¿no? Entre las necesidades económicas, la familia, las historias de cada uno. Exacto. Pero el punto que nos reúne es ese. ¿Sí? Decime. Y bueno, ¿y cómo llega? Fue la pregunta. Exacto. Llegan acompañados, generalmente vienen inducidos por la familia, por los seres, sus seres más allegados, y porque están perdiendo mucho o todo. ¿Sí? Hace muchos años, en una entrevista televisiva, creo que era... se me va a caer el DNI ahí. No pasa nada. Acá en este programa no hay edad. Era en el 2007 fue. Me hacen una entrevista y me hacen la misma pregunta: ¿cómo llegan? Y en aquel momento, bueno, vienen acompañados por sus padres,
Y en aquel momento hablábamos, antes de la ley que se promulgara la ley de salud mental, de chicos de 13, 14, 15 años, 18, y el grupo etario mayor era entre los 15 y los 30, y los acompañaban sus padres. Y entonces, pero esto va aumentando, ¿no? Decía, esto se va, cada vez está como más problemático. Y capaz, dijo, como diciendo algo delirante, sí. Capaz que un día los hijos llevan a los padres. Y es lo que se está dando. Mira. Estamos en eso. Qué cosa, ¿no? Tal cual, sí. Los hijos acompañan a los padres. Porque ese paso es muy difícil darlo solo por esas cuestiones que hablaba antes, que tienen mucho temor, tienen que ir a ese punto que habían dejado suspendido y no se animan. Yo tengo una alumna de 17 años que sí, no voy a dar nombre, apellido ni nada, es anónimo, pero sí tiene que acompañar a su papá, hay veces a internarlo, porque bueno, es muy triste, porque la historia que tiene, cada historia es, yo creo que son cómo han vivido anteriormente, ¿no? A través de sus familias, y bueno, y ahí se desencadena un montón de cosas, pero que una chica ya señorita acompaña al papá de 40 y pico de años, para mí es fuerte, es muy fuerte eso. Aparte llorando porque le da tristeza a su propio padre, ¿no? Que pase por eso. Sí, y toman un rol parental. Sí. Pasan a ser padres de sus padres. Exacto. Sí. ¿Qué tipo de tratamientos hay? Mira, los tratamientos tienen como una línea común, pero en realidad nosotros tratamos de que sean todos personalizados porque todos tienen como una diferente historia, y entonces tiene que ver, lo común tiene que ver con la recuperación de los ritmos metabólicos, poder acostarse a dormir 10 de la noche, levantarse a las 7 de la mañana, comer las 4 comidas, ¿no? Empezar a ordenar su casa, a hacerse de su cama, a participar de actividades. Tiene que ver un poco con recuperar eso que se va desdibujando. La mayoría de las personas vive a la hora que todos dormimos y duerme. Al revés. Y duerme, claro, entonces altera mucho todo ese funcionamiento y hay que volver a... Y se alimenta... Bueno, algunas personas llegan todavía socialmente incluidas y otras llegan en una situación de exclusión que bueno, ya poco se bañan, poco comen y bueno, la reconstrucción es de diferentes lugares. En estos procesos evolutivos que un poco contaba Leti, y todos los atravesamientos que tiene que ver las leyes, la salud y todo esto, hoy nos encontramos con mucho diagnóstico, mucha comorbilidad en los diagnósticos, mucha necesidad de diagnosticar desde el sistema de salud, cosa que nos va pasando, que a veces llegan con un montón de diagnósticos y después se va sacando el consumo, esto y lo otro, y no era tan... Pero hay una necesidad, de hecho nos pasa que la obra social luego nos pide que a la semana estemos mandando un diagnóstico. Claro. Y es imposible, ¿no? Si uno quiere trabajar bien, tiene que abrir eso y explorar con la persona para ver para dónde vamos. Y bueno, y me parece que en ese andar hay diferentes tratamientos dentro de una estructura común. ¿Y qué diferencia, o sea, por qué es tan importante, digamos, el tratamiento ambulatorio con el interdisciplinario? En realidad todos son interdisciplinarios. Ajá. Todos son interdisciplinarios. Nosotros tenemos un tratamiento ambulatorio. Bueno. Está pasando... Ahí ya está. Una ambulancia. Lo que pasa es que estamos en casa. Cuando pensamos un tratamiento ambulatorio, dijimos, bueno, vamos a proponer un ambulatorio, pero que no sea el común de los tratamientos ambulatorios.
hablaba Leti y bueno, también se me va a caer el almanaque, pero tenía que ver, antes los ambulatorios se formaban en una estructura más conductual, donde los papás o la familia oficiaban un poco de control de la situación y ahora hay que trabajar muchísimo más artesanalmente, no poniendo la sustancia como eje del problema. Ujú. Y empezando, nosotros siempre decimos, bueno, hasta acá llegamos de esta forma y bueno, empezar a darle vida a esas cuestiones saludables que las personas todavía sostienen y no hacer tanto eje en todo lo que le fue mal, sino ayudarlo a volver a confiar en sí mismo, a tener la oportunidad de elegir. Para Ailén, las personas no se recuperan de las adicciones, recuperan la capacidad de decidir. Está bien. Y en ese decidir probablemente decidan no caer de nuevo en una situación de adicción. Pero bueno, es muy artesanal esto, el salir del eje de la sustancia, porque si no armaríamos programas de control. Exacto. Y esto tiene que ver con un acompañamiento, es siempre serrucho, nunca va lineal, y si va lineal algo raro está pasando. Pero que tiene que ver un poco con aprender a procesar las emociones de otra forma, a desarrollar habilidades sociales. Los que tenés gente que pudo trabajar, que estuvo incluida en la educación, otra que no tiene esa experiencia, entonces no puede. Hay que abrir una paleta de colores para que cada uno pinte con el que pueda. Miguel, tenemos última pregunta del primer segmento, ¿sí? Wow. Porque después volvemos. Seguimos. Bueno, no nos vamos, claro que sí. El área psiquiátrica, ¿qué papel cumple dentro del tratamiento de adicciones? Qué pregunta, ¿no? Miguel, ¿qué pregunta le hiciste? Todo para Leti. Todo para Leti. Bueno, vamos con Leti. Es una gran... La verdad que en lo personal ha sido para mí una lucha, y lo es todavía, no segmentar al paciente. Claro. Digamos, no existe un área psiquiátrica, ni un área psicológica, ni un área física. Pues si miramos a la persona, ¿cómo hacemos para determinar a dónde está el físico y dónde está la psique? A ver, nosotros tenemos un abordaje en salud, nuestra medicina, nuestro sistema de salud, que cada vez divide más a las personas, cada vez hay más especialidades, ¿sí? Y no existen tantas partes en un ser humano, hay uno solo. Entonces, el área psiquiátrica implica de que hay un conocimiento que por ahí los demás terapeutas no lo tienen, y que tiene que ver más con la farmacología y con... A eso quiero preguntarte, perdón que te corte, porque si no se me va a ir. ¿Todos los pacientes necesitan medicación? No. Intentamos que no. Uh-huh. No todos. Ahora voy a explicar un poco más eso. Y entonces hay un conocimiento más profundo sobre la farmacología y sobre el resto de los sistemas, ¿sí? No podemos separar un síntoma del resto de los sistemas, ¿sí? Uh-huh. Yo puedo ver que la persona es apática. Bueno, pero puede tener otro problema, puede tener un problema endocrinológico, claro, puede tener un problema en algún otro sistema, del cual tenemos que tener eso integral. Qué bien. De esto casi que no quería hablar porque sé que voy a ser muy criticada. Yo creo que necesitamos una facultad que nos integre. Bueno, pero para eso está el programa, ¿no? Para una universidad que nos integre, claro, y que
estén todos implicados y que el psicólogo tenga noción de cómo funciona el páncreas, como el médico, cómo funciona la psiquis y las conductas, ¿sí? Y lo tiene que saber. Hoy no hay un médico que pregunte a nadie, un cardiólogo, un hepatólogo, que pregunte con quién vive, cómo vive, ¿sí? Está bien con su trabajo, está bien con sus amistades, está bien con su medio. Hoy antes yo creo que el médico era antes lo había. Médico de la familia, ¿no? Que venía y se quedaba horas y capaz que hasta que... bueno, en mi caso era así, teníamos el médico de familia y se quedaba hasta que bajara la fiebre, por ejemplo. Y cuando íbamos al consultorio no se quedaban 2 minutos, se quedaba tal vez media hora, ¿no? Porque quería saber qué pasaba con el paciente. Bueno, a ver, todo el equipo de profesionales que hay en la Fundación Ailén, tanto en la parte ambulatoria como en la parte residencial, es altamente calificado y está constantemente capacitándose y formándose. Justamente por lo que estaba diciendo Leti. Porque es necesario, no nos podemos quedar todos los años, estamos viendo, bueno, y ahora qué nos falta, ¿no? Porque siempre hay una problemática nueva. Claro, esto de investigar y de crecer, ¿no? Porque a medida que ustedes crecen también van a facilitar mucho mejor asesoramiento también para los pacientes. Está bueno. Igual estaba esto que decía Leti, se habla poco de un gran problema que hay, que es el uso de fármacos, que como está en el marco de la legalidad se habla muy poco, pero hay un abuso total, ¿no? de fármacos muy, muy grande, pero que mucho tiene que ver con esta idea de todo ya, y qué sé yo, uno no puede dormir y tendrás que aprender a hacer el esfuerzo de dormir, y cuando aparece la pastillita mágica dejamos de aprender, se deja un aprendizaje. Entonces nos empezamos a acostumbrar a que todas las soluciones vienen de afuera y dejamos de buscar adentro las soluciones a nuestra cotidianidad. Claro que sí. Me encanta cuando Fabián cuenta y explica por qué se llama Ailén. Sí, lo había preguntado, lo retomamos. Mira, en aquel momento era ponerle un nombre a la fundación que no tuviera esta cuestión de... reviviendo, renaciendo, volviendo a vivir, y se buscaba conectar con otra cosa, y ahí aparece Ailén, que en mapuche quiere decir miembro de una comunidad. ¡Ah, qué lindo! Y después de buscar mucho el tema del logo y demás, nos llega un regalo de María Salardi, mira, una persona que tuvo mucha influencia en los primeros momentos, y que era un ginkgo biloba, el árbol de la vida, y desde ahí se adoptó el logo, el logo del árbol en Ailén. Tienen que ver con esos dos cruces de situaciones, y bueno, y a partir de ahí creció siempre con la idea esta de ser... de estar siempre cerca de lo social, no quedarnos aislados como programa, desaprendiendo y aprendiendo 20.000 veces lo que hacemos, porque donde creemos que tenemos el toro por las astas se nos movió de nuevo y va cambiando el escenario, y hoy ya no tiene que ver solo con adicción a la sustancia, empiezan a estar la adicción al juego, las pantallas, hay un montón de nuevas formas de destruirnos como humanidad, que nos invitan todo el tiempo a repensarnos en la tarea. Claro. ¿No? Porque requiere de nuevos acompañamientos, no alcanza con el control para trabajar estas patologías. Pasa más por el entendimiento, por el sentido común, por otro tipo de abordajes. Sobre todo en esto que te digo, de poder... devolverle a las personas la posibilidad de volver a creer en ellos, y a partir de ahí de tomar buenas decisiones para su vida. Qué lindo. Hermoso. Normi, ¿qué pasa cuando la familia se entera que un integrante consume?
Primero se desespera, hay mucha angustia, hay cualquier cantidad de emociones revueltas, hay enojo, hay bronca, te llegan y te dicen, no sé qué hacer, estoy devastada, estoy devastado, tengo bronca. El otro día me acuerdo un papá decía, quiero pegar algo, quiero pegar la pared como para descargar, porque no puedo creer que me pase esto a mí, ¿no? Uh-huh. Y yo le digo, ¿y por qué no te puede pasar esto a vos? Todos nos pueden pasar distintas cosas. Todos podemos pasarla. Claro. Nadie está exento de esto. Yo coordino el grupo de familia de la parte ambulatoria y trabajo mucho con las emociones ahí. Trabajo con las emociones de ellos. El hecho de la culpa. Bueno, ¿sienten culpa? Yo siempre les hago la técnica de, tenemos una mochila cargada de culpa, tratemos de que al final del día esa mochilita se vaya achicando un poquito y tratemos de que esa culpa se transforme en otra cosa, que no sea una culpa, que no sea un reproche. Trabajamos mucho también la forma de comunicarnos. La otra vez, yo digo la otra vez, pero capaz que fue hace 1 año y medio, ¿no? Una mamá me decía, yo no sé si no se da cuenta que estoy preparando la comida y se va. Y le digo, ¿pero vos le transmitiste que iban a cenar juntos? Claro. No. Bueno, a la semana siguiente, ya le dije que íbamos a cenar y se fue igual. Bueno, ¿qué te parece si empiezan a cocinar juntos, como para que se dé cuenta también, porque no registra? Capaz, no sé la forma que se lo decís. Si vos le decís, che, vení, cenemos juntos, no sé, no es una buena comunicación esa. A mí, la verdad que no me daría ganas de comer con vos. Bueno, está bien. No sé, preparen algo, cocinen juntos. Y bueno, todo eso fue un proceso hasta que empezaron a cocinar juntos. Hicieron las compras juntos. Se sentaron a comer juntos. E intentaron tener una primera comunicación, una primera conversación juntos en la mesa. Claro. Pasaron 5 meses. Wow. 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 O sea, hay mucha paciencia, hay mucho trabajo, hay mucho proceso interno. Entonces, esos enojos, esos reproches, esa culpa, esa carga que tiene, hay que tratar de transformarla. Es un proceso. Entonces, ahí volvemos con esto de que yo siempre les digo, hay que cada logro que hacen, por favor, hay que disfrutarlo y hay que festejarlo. Claro, que aunque sea chiquito, ¿no? Pero ya es un avance. Ya es un avance. Cuando claro que sí. A veces me dicen, yo no puedo creer que hoy se bañó sin que yo le diga, bueno, y eso es que un tiene logro. 22 años, bueno, es un logro. Total. Ya es un pasito más. Total. ¿Y qué lugar ocupa el miedo y la incertidumbre durante el tratamiento? Generalmente, contesto y después se pelean debatimos. por contestar. Sí, bueno, cuando me pasa a mí en el grupo, la familia, el miedo es siempre a la recaída. Claro. Me dice, ¿y cuánto tiempo va a pasar hasta que vuelva? Porque están en estado de alerta todo el tiempo. Entonces le digo, bueno, aflojen. Y si pasa, y bueno, que pase. Y después vemos qué nuevas estrategias podemos volver a utilizar. ¿Se siente tal vez el paciente o la familia como un fracaso si hay una recaída? Sí, se sienten fracasados. Pero yo siempre trato de decirle, esto no es un fracaso. Claro. Es parte del aprendizaje, es parte del proceso. Entonces ahí vuelven a decir, pero ¿cuánto tiempo más? No, sáquense en ese tiempo de contar 2 meses, 6 meses. No, saquen ese tiempo. Es un proceso que lo va a hacer cada uno. Y está muy bueno esto. Yo cuando nosotros nos juntamos todos los martes a las 18 horas y no me gusta que solamente trabajemos en ese espacio virtual, sino que el trabajo sea extendido semanalmente. Entonces, en el grupo de WhatsApp, yo les digo, ahí todos los días, ustedes digan sus dudas, las preguntas que le quedaron, qué quieren compartir, qué necesitan. Porque a veces ha pasado que, no sé, necesitan hablar con un profesional y todos estamos ocupados. Claro. Todos estamos con pacientes, entonces no podemos atenderlos ahí justo en una preguntita. Digo, bueno, capaz que otro papá, otra mamá, un hermano, porque también hay hermanos, hay amigos. Digo, capaz que alguien te puede llegar a contestar. Y pasa, y el grupo de WhatsApp funciona buenísimo.
Porque durante toda la semana están todos los días saludándose, diciendo buenos días, y hay algo muy característico que pasa los viernes y los sábados, que dicen buenos días, esperemos que hoy sea un día tranquilo, cualquier cosa, estamos todos acá. Qué lindo. Y eso es hermoso. Qué lindo, qué lindo. El momento más temido, ¿no? El fin de semana. Y sí, ¿no? Si puedo Sí, aportar sí, sí, algo. sí, sí. El miedo y la incertidumbre. Claro que sí, claro que sí. La palabra fracaso está ahí, y el miedo, como la culpa. Entonces hay que empezar a entender de que no hay fracasos, que hay experiencias. Cuando comienza a ver la experiencia, puede empezar a decidir qué caminos hacer. ¿Sí? Porque si nos paramos frente al fracaso, la frustración que no la sabemos manejar, volvemos para atrás con las tristezas, las angustias y nuevamente los miedos. Claro que sí. ¿Sí? Todo para atrás. Entonces, poder transformar el fracaso en realidad en una experiencia le va a dar la oportunidad de la próxima vez elegirla o no. Y es un aprendizaje. ¿Sí? Claro que sí. Y las culpas, transformarlas en responsabilidades. Otras experiencias y responsabilidades sobre eso. Leticia, perdón, No, sí, sí. En esto del miedo y de la incertidumbre, hoy ya me encantaría poder empezar a hablar no de recaída, sino de repetición, ¿no? Porque tiene que ver con qué volvemos a repetir de lo que hicimos para volver a estar en el mismo lugar. Porque si nosotros vemos una persona que se instaló en la cultura de la inmediatez, no contiene esas emociones entonces busca una certeza y una muleta rápida. De hecho, transitar la incertidumbre muchas veces viene de la mano de la repetición para aliviar simplemente la incertidumbre, porque en la cultura de la inmediatez no hay proceso, hay pensamiento y lo que quiero. Y no está como... Entonces dice, bueno, yo voy a ser ingeniero, pero nunca se incluye que va a tener que ir a la facultad, estudiar, viajar, sino lo que se piensa como sueño, y no hay proceso de cómo lo voy a... porque el proceso es el aprendizaje. Exacto. Y muchas de estas repeticiones o recaídas tienen que ver con aliviar con la incertidumbre. O sea, no sé lo que viene y elijo lo malo conocido solamente por no poder bancarme lo desconocido que viene. Entonces esto de poder decir, ¿qué pasa que repetimos? ¿No? Porque, viste, a mí la recaída me suena mucho más a fracaso, a no puedo. ¿Y hay agresividad también en ciertos pacientes? Y me parece que cada uno mucho tiene que ver, y necesitaría muchas horas para charlar, que tiene que ver también con las sustancias que consumen, lo que tienen previo, ¿no? Muchas veces la gente empieza a consumir marihuana porque encubre una situación de ansiedad recontrafuerte, después se deprimen, conocen otras drogas y así van pasando, complementándose con la droga social que necesitan para ese momento de su vida. Entonces, lo primero que hay que entender es que cuando esto se transforma en una adicción, porque no toda la gente que consume es adicta, cuando esto se transforma en una adicción, la primera situación de violencia es para con uno mismo, y a partir de ahí se empieza a convivir con la violencia. En la fundación, ¿cuántos tipos de adicciones hay? En esto de ver a la persona, que volvemos a lo que decía... 38. Claro, no, y aparte ¿Diferentes o ya están, digamos, en un grupo, diría yo, encasillados a que toman cocaína no, la o sustancia, toman marihuana? a nosotros nos sirven como dato. La sustancia queda en la puerta. Ajá. Lo que trabajamos nosotros es el vínculo de la persona con el objeto. El que sea. Claro. El que sea que le lleva tanto tiempo de su vida, el que sea que le haga daño. Ahora vos después construís un perfil, una idea de tratamiento a partir de las drogas que consumió, de la agresividad, no sea, todo la forma de consumo no son las mismas, ni necesitan el mismo. Claro. Hay algunas que dañan mucho más la integridad de la persona.
Exacto. Miguel. Tengo varias preguntas. ¿Querés? Hay una señora, Sofía Casanova, me gustaría leerla. Por favor, sí. Está agradeciendo a la Fundación Ailén, como los quiero, admiración total, gracias. Sofía Casanova vuelve a decir, gracias a ellos hoy puedo contar conmigo, un tesoro, me parece importante. Adriana, hola Gaby. Hola Adri. Y María de Los Ángeles también, gracias a la Fundación por todo lo que le han dado. Digamos que es importante también ver que la gente reconoce lo que ellos están haciendo con todas las personas, por supuesto. Graciela Ruscón le dice, siempre se puede volver a empezar. Exacto, vos lees mejor que yo de ahí. Claudia Selene dice, felicitaciones a todos, siempre tan interesante. Bueno, muchas gracias. Y Susana Burruchaga, que también es fans de aquí, del programa, dice, qué buena la contención grupal. Claro que sí. Yo le quería preguntar, antes que le preguntes vos, Miguel. No me dejas meter preguntas, dale. No, esta es la última. La tuya. Pero porque tengo una intriga. ¿Hace cuántos años estás en las fundaciones? No le digas al almanaque, pobre. No, está bien. Yo me siento orgullosa desde que nació. No fue una mala intención. No, para nada. 23 años. Bueno, empezó desde la cuna entonces, por eso. Ay, no. Miguel, todo tuyo. Bueno, una o dos preguntitas más. Dale. Para ir redondeando. ¿Hay una edad? ¿Puedo ir yo? La persona que tiene la adicción puede tener 20 años, 10 años, 15 años, 50 años, 60 años. ¿Hay un límite o es para el que tenga el problema, el inconveniente de su adicción, digamos, ¿no? Hay un piso, pero no hay un techo. No hay techo, esa es mi pregunta. ¿El piso cuál es? Bueno, ¿querés explicar? No, porque les puede servir a las personas. Justamente, por eso aclaré que en un momento dado que hablaba del 2007, donde todavía no estaba la ley. A partir de la ley de salud mental, no pudimos atender más adolescentes porque se debían atender en instituciones separadas. Así que es a partir de los 18 años, ese sería el piso. El piso, por eso. Y el techo depende de las condiciones de la persona. Justamente en la admisión hacemos una evaluación. No es que seleccionamos pacientes, sino que nosotros más o menos tenemos un programa, una estructura y una casa que admite algunas condiciones y otras no. Entonces todo esto lo tenemos que evaluar en esa primera admisión que la hacemos con Fabián. Y ahí decidimos si podemos ayudarlo, si lo que nosotros tenemos para darle lo va a ayudar o no. Claro. ¿Sí? Muchas veces, y con bastante dolor, tenemos que decir porque nos llega afectivamente, pero a veces por una cuestión de afectiva hacemos perder tiempo al paciente, y lo mejor es que lo hagan en otra estructura, en otra institución, con otra modalidad. Y bueno, eso lo decidimos en esa primera entrevista. Entonces, si las condiciones están dadas y lo que nosotros podemos ofrecerle le pueden servir, no hay techo. Y hemos tenido pacientes de 76, 78 años. Me parece que la pandemia marcó un cambio en el tema de la población, porque había mucha gente que el tema de ir a trabajar, venir, viajar, todo le armaba, tenían como una estructura que los contenían, si bien podían ser consumidores sociales de cualquier tipo de cosas, pero la pandemia lo encerró y los problemas aparecieron. Muchísima combinación con el alcoholismo, mucha melancolización de la vida, pérdida de proyectos, miedo a no salir nunca del encierro, fueron un caldo de cultivo que explotó mucho. Pero algo que me parecía importante de todo lo que venimos charlando, nosotros lo que nos proponemos que cualquier persona que pase por Ailén
termine o no el tratamiento, nunca se vaya con la sensación de haber fracasado, sino de que pudo construir hasta ahí y construirá en otro espacio y construirá en otro lugar, o volverá a terminar lo que empezó en algún momento de su vida, pero que siempre se vaya con esa sensación de puerta abierta, porque ese aprendizaje en algún momento va a volver. Claro que sí. Bueno, el tiempo vuela, se nos fue el programa así, terrible. La verdad que acá Andrea Reynoso dice, hermoso programa. Van a volver, ¿no, Normi? Yo creo que vuelvan. Bueno, no sé, vamos a ver si los convencemos, porque son difíciles. ¿Es difícil? Sí. ¿Cómo se sintieron? No, muy ¿Bien? cómodo. Muy ¿Como cómodo. en casa? Sí. Bueno, Normi, gracias Gracias a vos. porque ella está en el staff de Gaby con Vos, está en su staff también, En nuestro staff. de un nivel excelente, la verdad que es una grande, me encanta y la quiero mucho. Así que gracias por este programa que lo realizó Normita con los invitados de lujo que tenemos. Y bueno, Miguel. Nos vamos. No hay otra. Así que gracias, Leticia, por haber estado aquí. Gracias a ustedes, la verdad, y gracias por promover esto. No, ¿sí? vamos a seguir colaborando también con la fundación, ¿no, Miguel? Sí, por supuesto. A mí me parece que el mensaje, viste, esto, gracias por producir esto y poder hablar, es porque mucha gente no sabe qué hacer en el momento que esto le sucede. explota. Exacto. Y me parece que poder acceder a este tipo de información, saber que hay lugares, convivimos en este momento con problemas muy grandes, por ahí uno tiene un problema de droga, googlea y aparecen espacios que no están habilitados, no funcionan bajo ninguna normativa. Sí. Y sobre todo los que ofrecen un encierro rápido. Exacto. Entonces hay que animarse muchas veces en las admisiones nosotros con esto no es, viste, comprate una remera que te salió mal. No, obvio, claro que sí. Hay que elegirse. Exacto. Se pueden comunicar entonces en Instagram, ahí tenemos funda_Ailén, y si no también en la página de ustedes www.ailen.org.ar. Así que buenísimo. Igual de todas formas, Normi, en todos los programas vamos a poner una plaquita para ayudar a la Fundación Ailén, ¿sí? Buenísimo. Bueno. Así que gracias también, Fabián. Miguel. Nos fuimos. Nos vemos. Gracias a todos los que están ahí mirando jueves tras jueves. Buena vida para todos y nos vemos la semana que viene de 5:30 a 6:30 en Gaby con Vos. Chao, chao. Los esperamos todos los jueves de 17:30 a 18:30 en Gaby con Vos.